Muy buenas tardes, hermanos y amigos. Reciban un cordial saludo en el amor del Señor y en nombre de la primera Iglesia Evangélica Aliancista de Santiago, deseo invitarles a que nos acompañen en este día jueves a continuar el estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos. El estudio de hoy se titula Muertos al pecado y la base bíblica corresponde a Romanos en el capítulo 6 de los versículos 7 al 13. Los cuales les invito a dar lectura a continuación. Porque el que es muerto, justificado es del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque el haber muerto al pecado murió una vez, mas el vivir a Dios vive. Así también vosotros, pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, mas que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumento de iniquidad. Antes presentados a Dios como vivos de los muertos, y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Les invito a alabar al Señor con el siguiente himno. Dulces promesas alas del Señor, un mensaje bello de sublime amor. Él sin pecado fue puro en verdad, Cristo gran ejemplo es de gracia y bondad. Donde Él me guíe, yo le seguiré. Donde Él me guíe, en sus huellas andaré. Dulce y tierno amor Cristo mostró, por su muerte en la cruz la vida nos dio. Al que errado va perdonará, y a los que le aman fiel pastor Él será. Donde Él me guíe, yo le seguiré. Donde Él me guíe, en sus huellas andaré. Oye su voz de amor dentro de mí, si cansado andas hay descanso allí, que en su palabra es firme sin par, Cristo grande gozo y paz a ti quiere dar. Donde Él me guíe, yo le seguiré. Donde Él me guíe, en sus huellas andaré. La oración es siempre importante en nuestras vidas, y como iglesia tenemos muchos agradecimientos y peticiones que deseamos presentar al Señor. Agradecemos a Dios por ser salvos por medio de su Hijo Cristo, porque su gracia nos acorta y siempre está presente en su pueblo, por la vida y la salud que nos regala, por la provisión para su pueblo, porque Él siempre suple todas nuestras necesidades, porque podemos estar seguros que pase lo que pase, su voluntad es lo mejor para cada uno de nosotros, por los medios digitales que se nos ha provisto para mantener la iglesia activa, por la Iglesia Evangélica Aliancista de norte a sur, por los hermanos recuperados del COVID. De igual forma, oremos por nuestras autoridades, por nuestro país, por el presidente de la República y sus ministros, por los diputados y los senadores, y la discusión de proyectos de ley anticristianos, por el directorio ejecutivo de nuestra Iglesia Evangélica Aliancista y su cuerpo pastoral, por nuestros pastores locales y sus familias, por el directorio de la Iglesia y por los departamentos de nuestra Iglesia y todas sus actividades. Oremos para que todos conozcan al Señor, por los misioneros repartidos en todo el mundo, por su sustento y protección,
por el trabajo misionero que se realiza ahí en Lampa y los alumnos de la escuela bíblica que ahí participan, por nuestros familiares y amigos, por nuestros vecinos y nuestros compañeros de trabajo, y también por quienes nos escuchan y siguen en nuestras redes sociales. Oremos por las necesidades generales, por fortaleza y protección ante la pandemia que está afectando a Chile y al mundo, por los hermanos ancianos de nuestra congregación, por los matrimonios de nuestra iglesia, por nuestros hermanos que padecen de enfermedades crónicas. Oremos por nuestras hermanas que se encuentran embarazadas y también por quienes se encuentran sin trabajo. Y no tenemos que olvidar a aquellos que envían sus motivos de oración a nuestras redes sociales. A continuación, les invitamos a nuestras actividades durante la semana. Les invitamos a nuestro culto de oración y estudio bíblico que realizamos todos los jueves a las 20:30 horas. Y así también a nuestro culto dominical todos los domingos a las 11 horas. Les invitamos a reflexionar y leer en los devocionales diarios que subimos a nuestra página de Facebook e Instagram. También dedicar un tiempo dentro del día para orar, para tener una reflexión bíblica en familia y también tener alabanzas a Dios. Y por último, participar de nuestra cadena de oración que tenemos entre 21 y 22 horas todos los días. Disfrutemos también de un tiempo de alabanza al Señor con nuestras voces, por medio del cántico que han preparado nuestros hermanos. Padre, te amo, te alabo y te adoro. Gloria a tu nombre por doquier. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a tu nombre por doquier. Cristo, te amo, te alabo y te adoro. Gloria a tu nombre por doquier. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a tu nombre por doquier. Espíritu, te alabo y te adoro. Gloria a tu nombre por doquier. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a tu nombre por doquier. Muy buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Espero que sea grato, igual que para mí, estar en este momento reunidos en torno a la palabra del Señor. Y les voy a invitar que para comenzar podamos dirigirnos al Señor en oración. Les invito a orar. Oramos. Amado Padre, gracias te damos por esta oportunidad que nos das mediante esta plataforma, Señor, de reflexionar de tu palabra. Danos tu sabiduría, danos de tu gracia y también un corazón dócil para entender y aplicar las verdades que vamos a ver ahora, Señor. Te pedimos que también tú nos dirijas en todo, Señor, a través de tu gracia, de tus dones, Señor, y de tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque cada día nos das de estas cosas, Señor, y
y podemos disfrutarlas. Te pedimos, Señor, entendimiento por parte del Espíritu Santo y que también llegues a los corazones de quienes no te conocen, Señor, en nuestro tremendo deseo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, para comenzar también les invitaré a que podamos leer la base bíblica de esta predicación, que ha sido titulado Muertos al pecado. Y esta base bíblica se encuentra en Romanos capítulo 6, versículos 7 al 13. La carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículos 7 al 13. Dice así la palabra del Señor. Porque el que es muerto, justificado es del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque el haber muerto al pecado murió una vez, mas el vivir a Dios vive. Así también vosotros pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumento de iniquidad. Antes, presentaos a Dios como vivos de los muertos, y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Amén. Esta será la base que ocuparemos para nuestro sermón. Y bueno, como ustedes pueden ver, ¿cierto? Y como ha sido también la tónica de estos últimos años, continuamos, ¿cierto? Estudiando la carta del apóstol Pablo a los hermanos en Roma. Y específicamente esta porción que estudiaremos hoy se encuentra en la división, en la carta, ¿cierto? Que se puede denominar como la gracia reina a través de la justicia. La gracia de Dios que reina a través de la justicia. Y esta división la encontramos desde los capítulos 6 hasta el capítulo 8. Pero específicamente el capítulo 6 es la continuación de la explicación del bautismo y figura de la obra de Cristo, la cual también experimentamos. Pero además este capítulo es una respuesta para quienes viven en el legalismo, pero también para quienes viven en el otro extremo, pensando de que la ley no les afecta, teniendo licencia para pecar y hacer lo que quieran. Ambos grupos olvidan de que la ley de Dios muestra su voluntad. Primero, ¿cierto?, muestra la realidad del corazón humano y su imposibilidad de llegar a Dios. Pero dado esta imposibilidad de cumplir la ley, como seres humanos, Dios envió a su Hijo para cumplir la ley, como objeto de su gracia. Otro dato, ¿cierto?, que podríamos encontrar de esta porción bíblica y de esta carta, específicamente en esta porción que leímos de los versículos 7 al 13 del capítulo 6, un dato interesante es que aparece 10 veces alguna palabra relacionada con la muerte. Por ejemplo, morir, muerte, morimos, etc. Es claro que hay un énfasis en esta condición. La muerte como definición es la cesación de vida o término de la vida, ¿cierto? Una palabra que lamentablemente en este periodo de pandemia hemos escuchado mucho y varios han vivido de una forma muy cercana, lamentablemente. Para la mayoría, la muerte no es algo que sea indiferente, porque es cuando morimos que todos nuestros esfuerzos ya no sirven para nada. Todo aquello lo que acumulamos o debemos se extingue para nosotros y ya no hay nada más que podamos hacer en este mundo. Por eso, algunas personas se preparan para este momento, o algunas se van al otro extremo, eludiendo incluso pensar en ello. No hablan ni piensan en la muerte. Quizás por el terror del sufrimiento o el descontrol que tenemos sobre la muerte. Nuestro amado hermano apóstol Pablo nos enseña de una muerte muy distinta que los cristianos viviremos antes de fallecer nuestro cuerpo. ¿Cómo será esto?, dicen ustedes. Bueno, me refiero a la muerte al pecado. Y en esta porción de los
versículos 7, ¿cierto?, al 13 del capítulo 6 de la carta a los Romanos, vamos a dividirla en tres partes. La primera parte la hemos titulado Muertos al pecado, directamente como se llama el sermón. Esto comprende los versículos 7 al 9, donde Pablo ilustra la muerte de la esclavitud al pecado, que pasamos desde la muerte que teníamos, ¿cierto?, de la esclavitud al pecado. Es la consecuencia de que Cristo muriera en sustitución nuestra, que a través de su resurrección venció la muerte y por consecuencia al pecado. En Romanos capítulo 6, versículo 23, más adelante en esta carta, encontramos que Pablo ahonda en este punto diciendo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado tenía como consecuencia esta separación con Dios y como resultado la muerte. Pero fue por Cristo y su obra que ya no somos esclavos del pecado y ahora tenemos entrada a la vida eterna. No solo nos liberó del pecado, sino nos dio una nueva vida, tal como menciona el segundo punto que veremos, que lo he titulado Vivimos para Dios. Entonces, en este primer punto, ¿cierto?, muertos al pecado, nos indica el apóstol Pablo, ¿cierto?, que nuestra vida de pecado ha muerto, que el pecado ha muerto con Cristo en la cruz. Y por lo tanto, nosotros también, nuestra pasada manera de vivir, nuestros pecados, ¿cierto?, han muerto con Cristo. Pero ahora, ¿cierto?, en esta segunda parte, vivimos para Dios. Los encontramos y vamos a circunscribir, ¿cierto?, este punto, ¿cierto?, entre los versículos 10 y 11, donde leemos, ¿cierto?, en que debemos considerarnos muertos al pecado. Esto implica que debemos vivir separados de él, del pecado, con consecuencia de que tenemos una nueva vida. El dominio de todo nuestro ser debe ser rendido por completo a Dios. Pablo les habla de esto mismo a los hermanos también en otra carta, a los Corintios, en su segunda carta que le escribe a los hermanos en Corinto, en el capítulo 5 y en el versículo 17. Les dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Esto le dice el apóstol Pablo a los hermanos en Corinto. Fíjense qué relación también tiene con lo que leemos aquí y con lo que vemos de que ahora vivimos para con Dios. Dice que todas las cosas, ¿cierto?, son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Debemos vivir como nuevas criaturas. Por lo tanto, del reinado del pecado que vivíamos antes, ahora debemos vivir conforme al reinado de Dios en nuestras vidas. No podemos vivir, ¿cierto?, de una forma antigua. Tenemos que cambiar nuestra forma de vivir. Eso es porque la verdadera libertad está en el dominio absoluto de Dios sobre nuestras vidas. Así también lo escribe el salmista en el Salmo 116, versos 16 al 19, que dicen, oh Jehová, que yo soy tu siervo, y tú y yo, ¿cierto?, tu siervo, hijo de tu sierva, rompiste mis prisiones, te ofreceré sacrificio de alabanza, e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Amén. Es directo en ofrecerse como un siervo este salmista, en ofrecer sacrificio. Así deberíamos presentar nuestras vidas también al Señor, viviendo ahora para con Dios, así como lo titulábamos, ¿cierto?, en esta porción. Hasta este punto, el apóstol Pablo refleja lo que era el bautismo y sigue explicando lo que era el bautismo, lo que encontramos en la primera parte del capítulo 6 y como también fue explicado la semana pasada, como símbolo de que da testimonio de la obra de Jesús, muriendo y resucitando, y así libertándonos de la esclavitud y dándonos una nueva vida.
Ahora debemos aplicar de forma práctica las doctrinas que fueron expuestas antes, que somos muertos al pecado, que nuestro pecado está muerto con Cristo y que esto nos da una nueva vida y que ya no estamos esclavizados del pecado, sino que estamos sirviendo a Dios y tenemos una nueva vida. Por lo tanto, eso era lo que aprendimos y debemos ahora ponerlo en práctica. Y por lo tanto, entramos al tercer y último punto titulado No seamos dominados por el pecado. Dado que no solo debemos quedarnos con un concepto o conocimiento, el llamado es a entregar diariamente el gobierno de nuestras vidas a Dios. Esto lo podemos hacer solamente a través del Espíritu Santo. Él es quien realiza la labor de santificación en nuestro ser, tal como lo anunciaba en Ezequiel, en el Antiguo Testamento, en el profeta Ezequiel, capítulo 36, versículos 27, que dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis derechos y los pongáis por obra. Esto dice el Señor a su pueblo, que Él daría su espíritu. Entonces, no solo se vive una batalla espiritual en los cielos, también se vive dentro de nuestro ser mortal y carnal, porque hasta los pensamientos de nuestro corazón es de continuo solamente el mal. Se nos insta a reflejar en esta porción una vida completamente muerta al pecado y vivir una vida completamente hacia Dios. Pero esto se logra siempre y cuando rindamos todo nuestro ser a Dios. Nuevamente nos encontramos con el constante principio que para servir a Dios de una forma eficaz debemos reconocer que no podemos hacerlo solos. Más bien necesitamos de la ayuda de Dios incluso para servirle al mismo. Esta es una aparente contradicción, pero lo que experimentamos al rendir nuestro ser a Dios es que Él sea glorificado y nosotros humillados. Por lo tanto, aquí nos encontramos con algo difícil de entender, pero que no es una contradicción. Porque no obstante, dentro del proceso en que Dios nos ayuda, ¿cierto? Y nos capacita para sus propósitos, nuestro Padre realiza maravillas a través de sus hijos, utilizándonos para sus propósitos, capacitándonos de formas que no entendemos muchas veces, reluciendo la absoluta y magnificente soberanía de Dios en la cual Él tiene el control de todas las cosas. Entonces el Señor utiliza al Espíritu Santo para que nos ayude y nos prepare dentro de nuestras vidas para poder servirle. No nos deja a la deriva, ¿cierto? Con una instrucción imposible, sino que Él nos da un tremendo desafío, pero también nos da un tremendo apoyo, que es el Espíritu Santo. Pablo más adelante vuelve a tocar el tema de entregar todo nuestro ser, o sea, nuestra voluntad, nuestro intelecto, nuestro cuerpo y nuestra adoración a Dios como instrumento útil. En Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Fíjense, no es solamente nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro cuerpo. Dice, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Con esto, hermanos, da sentido a que la vida en Cristo se vive de lo más profundo de nuestro espíritu, pero también de nuestro cuerpo. Es decir, por eso es que Pablo habla de los miembros y habla de la concupiscencia que tiene que ver con los deseos carnales, esos deseos que no corresponden, que son fuera de los parámetros de Dios, pero que están en nuestro ser. Dice Pablo que todos nuestros miembros, todos nuestros deseos, debemos entregarlos a Dios. Dios nos hizo tanto espirituales como carnales. Es por eso que todo debe ser instrumento para su gloria. Así Pablo es enfático en demostrar que ni el legalismo, o sea, quienes piensan que deben cumplir la ley para salvarse, ni los licenciosos, es decir, quienes no tomaban en cuenta la ley de Dios porque pensaban que ya no debían obedecerla,
ambos están bajo la incorrecta mirada de las Escrituras. Porque si bien ya no somos atados al pecado, como lo demostraba la ley que nos condenaba, ahora debemos servir a Dios y a su ley, como ya libres del pecado. Lo que no cambia es obedecer la ley de Dios. Siempre debemos obedecer la ley de Dios. Pero lo que hacía la ley antes de condenarnos al pecado, ahora que ya somos muertos al pecado y vivimos para Dios, lo que hacemos es seguir la ley de Dios, pero como libres del pecado. Nos cambia nuestra condición. También aclara la visión errónea de los griegos, que pensaban que el cuerpo o el mundo sensible, como habla la filosofía, y el espíritu o el mundo divino de las ideas, ¿cierto? También correspondiendo a la filosofía, está separado. O sea, el cuerpo, ¿cierto? Y el espíritu son de alguna forma cosas separadas. La palabra de Dios nos enseña que somos creados íntegramente, conteniendo y respondiendo por completo a nuestro Creador, por nuestro espíritu, por nuestro cuerpo, por nuestra alma. Por lo tanto, como conclusión, podemos ver que a través de la muerte de Jesús por nuestros pecados, muere también la esclavitud al pecado. Y a través de su resurrección, es decir, volviendo a la vida, vence al pecado y nos da una nueva vida libre del pecado y de su condenación. Pero ahora debemos vivir para Dios, no para el pecado. Lamentablemente, seguimos pecando. Todos los días fallamos a Dios, todos los días seguimos pecando y obedeciendo muchas veces a nuestra débil carne. No obstante, el secreto, entre comillas, ¿cierto?, para hacer lo correcto es rendir todo nuestro ser a Dios, incluso nuestro cuerpo carnal, aquello, ¿cierto?, que viene de lo más profundo de nuestro ser, presentar todo a Él. Un día Dios nos pedirá cuenta por todo lo que hicimos o no hicimos con nuestro cuerpo también. Por eso, los dones, los talentos, nuestra fuerza, el intelecto y cada miembro de nuestro cuerpo debe alabar a nuestro Creador y Salvador. Querido amigo, si hoy aún no has rendido tu vida ante Dios, te invitamos a entregar tu ser por completo a Él, arrepintiéndote de tus pecados y teniendo fe que Jesús te puede salvar. No dejes pasar esta oportunidad. Muchas veces se deja para más adelante quizás acercarme a Dios. Él te puede salvar. Allégate a Él. Dios no te abandonará y promete salvarte si crees en Él. Como Pablo dice, vivamos como vivos para Dios y no como muertos para el pecado. Dejemos que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas para ser instrumentos en las manos de Dios y testigos de Jesucristo. Queridos hermanos, queridos amigos, espero que el Señor les bendiga y que esta palabra, que ha sido también una clara enseñanza para mi vida y un gran aliciente, también lo sea para ustedes. Les invito a que podamos orar. Eterno Dios, creador del cielo y de la tierra, el autor de nuestra salvación, te damos infinitas gracias por tan preciosa palabra que nos entregas. Perdona mis labios y mi entendimiento que no logra expresar de forma completa y a cabalidad y profundidad de lo maravilloso que tú eres y de tu evangelio. Rogamos misericordiosamente que tú guíes nuestras vidas para vivir para ti, ya no para el pecado, y dar testimonio a través de tu Santo Espíritu que obra en nosotros. Te agradecemos por estas palabras, por tu palabra, porque tú eres, Señor, quien llena nuestras vidas. Perdona nuestros pecados y vamos a ti en el nombre de Jesús, nuestro amado y buen Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, muchas gracias por esta oportunidad. Espero que el Dios nuestro les pueda bendecir enormemente y nos bendiga, ¿cierto?, también cada día que podamos servir en este mundo. El Señor les bendiga. Bendiciones. Hemos llegado al final del estudio de hoy, y no dudamos que ha sido de mucha bendición para nuestras vidas. Ahora,
les invito a honrar a Dios por medio de la alabanza con el siguiente himno. Queremos agradecer una vez más su tiempo y atención al estudio de hoy y les dejamos cordialmente invitados a nuestro siguiente culto, que será el próximo domingo, como siempre, a las 11 horas. Dios les bendiga ricamente y su paz y amor sean con cada uno de ustedes. Muy buenas noches. Dios te